que tú con una estructura de no sé cuántas vaya a tener la Fiscalía Anticorrupción, pero por lo pronto la federal pues no tiene ni 50 personas que puedan estudiar una red y sus complejidades. Entonces, si no hacemos uso de estas tecnologías, de estas nuevas formas de investigación, los recursos internos pues no van a funcionar para la gran política criminal que es la que se está tratando de diseñar y de implementar en este nuevo marco jurídico. Y para eso, solo para eso, necesitamos datos y necesitamos transparencia y necesitamos información y necesitamos que no se cierre la llave de la información de los contratos y que no se declaren inexistencias como los índices que estamos viendo actualmente, que los índices de inexistencia de incumplimiento de acceso a la información empiezan a aumentar y empiezan a aumentar cuando pues, los gobiernos quieren dejar de cumplir con estas normas de acceso a la información y cuando efectivamente pues, existe un desinterés en el derecho y existe también el interés de no documentar los actos. Entonces, ahí está, lo tenemos estudiadísimo los que llevamos años estudiando acceso a la información. Aumentan las inexistencias, el fenómeno que explica simplemente es el ocultamiento de información. Entonces, ahí es en donde hay que poner los parámetros de las prioridades de cuál va a ser el papel que tiene que tener el acceso y la transparencia a la información en este nuevo marco jurídico de la justicia. Y por último, proponer, decíamos, es muy importante tener procedimientos de acceso a la información, tener las estadísticas y los datos, pero yo decía, hay una más herramienta que es más persuasiva dependiendo del problema que se quiera atacar. Y en este caso es esta transparencia proactiva. La transparencia proactiva permite generar micrositios especializados con información que puedan resolver un objetivo concreto. Y objetivo no quiere decir transparencia y rendición de cuentas, quiere decir un objetivo concreto. ¿Cuál es el problema que quieres resolver? Bueno, yo lo que quiero resolver es dar certeza a todos los casos de feminicidio que están sucediendo y agrupar la información que yo tengo como institución para que pueda en un solo micrositio esos grupos de personas que están luchando por los derechos, que están buscando información, que van a ser las primeras que te van a hacer solicitudes de acceso a la información, tengan un solo lugar en donde puedan, dado que el conflicto es de esa magnitud, obtener la mayor parte de la información allí. ¿Qué pueden obtener? Pues todas las solicitudes y las respuestas que se han hecho, los procedimientos que se están investigando, las carpetas abiertas. Mientras más información se pueda acumular allí, con las preguntas clásicas o claves que ellas mismas puedan tener, los grupos interesados en estos temas, pues las autoridades van a tener mejores elementos para dar una explicación de cómo sí están acreditando su labor y cómo están pudiendo tomar el problema por las acciones a partir de eso, ¿no? Entonces a mí me parece que eso no se ha usado mucho porque tampoco es algo fácil, ¿no? Y no es fácil porque no es fácil tampoco abrir la información. Quien tiene que abrir la información es la autoridad y muchas veces la autoridad dice yo prefiero mejor no hacer más olas y dejemos esto como está, o yo prefiero mejor no mostrar estos datos y mejor, ¿no? Entonces hay por supuesto un incentivo de no abrir la información proactivamente, pero se tiene que sopesar siempre si ese objetivo es mucho más importante que calmar el conflicto social, que promover la credibilidad en la institución, que legitimar las actividades y las acciones emprendidas por la institución en política criminal con relación a los problemas concretos. Y esa no es como vamos a empezar a crear millones de micrositios, no, esperemos que no tengamos millones de problemas en esta ciudad, pero sí pensar aquellos que son claves en los que la autoridad tiene que dar una explicación más contundente y que pueda tener una política constante de transparencia para específicamente resolver ese caso. Esas son políticas más creativas que nos ayudan a resolver problemas específicos y que desde luego esperemos que sean específicamente transitorias, ¿no? Bueno, a mí me gustaría dejar solamente estas ideas en la mesa, recalcar la utilidad de la información en la justicia y que pues este es un tema que, como bien está ya proyectado en la legislación, pues ahora el gran reto va a tener que ser transformarlo y hacerlo, implementarlo en la realidad. Muchas gracias y gracias, Roberto, por la moderación.
No sé si quieran en este punto hacer alguna pregunta, algunos de ustedes, o si tú tienes alguna pregunta respecto de lo que dijo Isa, o al revés. No, pues solamente resaltar, que me parece muy importante de lo que dijo Isa, justo ligado a lo que habíamos platicado del plan. Sí es importante establecer las prioridades porque no alcanza, ¿no? Ahí es creo que la clave. ¿Qué problema quieres resolver? Pero ya, aparte de que efectivamente pues las autoridades prefieren dejar el status quo, es decir, no, mejor no movemos así como estamos organizados en las carpetas y de por sí hay mucho trabajo y demás. De todos modos, también habría que a lo mejor un primer planteamiento es ¿qué tengo de información en esa masa enorme? Y de esa, ¿qué datos me están dando prioridad como para poder yo cruzar? Porque muchas veces ni recaban ¿no? Ese es el tema también, y son muy útiles los sitios que menciona ella, de decir, bueno, hagamos, y es lo que pasa, ¿no? De feminicidios o los intereses primarios, y luego, ¿qué grado de desagregación o de información tendrías que tener para poder montar el sitio? Y luego ni llegan ahí, ¿no? Entonces, a lo mejor habría que empezar al revés, ¿qué tengo? Que sería la parte de archivos, que ni siquiera luego a veces se conoce en esa interrelación entre unidades, ¿no? Que se tendría que hablar la de unidad estadística respecto con la que lleva las carpetas, ¿no? Y poder generando formatos al interior que te permitan categorizar, ¿no? Que te permitan categorizar sin vulnerar el tema del dato personal, porque no tienes que poner ahí demasiado, sino que simplemente si esta carpeta tiene un objetivo, como cuando construyes Tesaurus y no la típica fichita, esa del número 2 de fecha 20, que trae ese oficio, no sé, sino más como por tema, y en esas prioridades el plan también te las va a definir. Si tú dices, bueno, a ver, es un tema de mujeres o el tema de inseguridad o el tema de droga o el tema, ¿no?, narcomenudeo, el que sea, vas tú categorizando y generando, como que pareciera que se nos olvida o no nos hemos acostumbrado a las autoridades a hacer de manera ejes transversales. Hablamos mucho de ellos y lo que es para información, lo que es de derechos humanos, lo que es de género, y entonces ahí no contamos como con el dato desagregado, pero sería muy útil sí tenerlo para estos como micrositios, porque ciertamente la parte que ella señala, con la cual coincido, de legitimidad, de la parte de fortalecer la labor que hacen y que te dan certeza de que te están avanzando el caso, que sabemos que son lentos, pero si te van diciendo voy avanzando así en estas etapas, creo que eso es fundamental para generar confianza, porque la percepción de la gente es el tratamiento desigual y eso habría que romper. Decir, no, pues todos tienen la misma protección, todos tienen… Otro tema que a lo mejor valdría la pena también publicitar con mucha claridad es ¿cómo accedo a ella? O sea, ¿qué tienes que hacer? Muy simple, vas, preguntas, así metes tu denuncia, desde los pasos elementales que luego los damos por sentados, como que la autoridad de entrada dice, ya es clasificado, y ni siquiera vamos a los básicos de, pues orienta a la persona cómo se queja, dónde se queja, sistematiza eso, facilita incluso un sitio a lo mejor de cómo, que ese sí es más, me parece más simple, ¿no? Entonces creo que esa idea que manifiesta la doctora de prioridades y enfocarse con los recursos que tienes ayudaría mucho en esa justo construcción del plan. Sería lo único que aportaría, ¿no? Gracias. ¿Tienes alguna reacción? Sí, a mí me parece que también hay que considerar una sobrevaloración que hacemos de la transparencia y en estas confesiones. La transparencia, a final de cuentas, es solamente la puerta, ¿no? Si yo hoy en la mañana salí corriendo a las 6:30 a dejar a mi hija a la escuela, pues mi cama está toda destendida, seguramente dejé todos los platos sin lavar, salí muy temprano y ya no regresé. Y si yo les permito la entrada hoy a mi casa, pues ustedes van a decir, esta cochina, ¿no? Entonces, en realidad, la transparencia es solamente la puerta de mi casa, ¿no? Si yo la limpié, qué bueno, y les voy a enseñar la mejor cara de mi familia, pero si no, entonces no lo van a ver. Entonces, por ejemplo, eso nos va a pasar si abrimos… como decía Marina, pues difundamos los procesos y difundamos las vías y los caminos y tal. Claro, si no tenemos capacitada a la gente, si los procesos, si llegan las personas y definitivamente se dan cuenta, oye, esto no es lo que me vendieron en el portal del internet, va a ser terrible. con el manual que me dijeron donde podía yo acceder y donde me dijeron ven a ejerce tus derechos, pues no, porque en realidad va a ser una gran decepción. Entonces eso… Vamos, no lo va a cubrir el tema de la transparencia, pero sí definitivamente tenemos que considerar que pues, hay un trabajo previo que se tiene que hacer. Claro. Muchos gobiernos
antes de introducir este tipo de aperturas, lo primero que hacen es limpian archivos, limpian nóminas, ¿no? Donde hay aviadores, donde hay, ¿no? Porque lo que van a abrir pues son las nóminas, los pagos, los directorios, los organigramas, y pues si eso no coincide con la realidad, pues mejor primero limpiamos la realidad y luego revisamos lo demás, ¿no? Entonces ahí hay una reflexión más que aportar. Y bueno, la otra es, no estamos en el mismo mundo que estábamos antes. La verdad es que hoy, con el avance de los periodistas de investigación, los casos, o sea, se te queman los casos, se te queman las discusiones como instituciones de procuración de justicia, porque van mucho más rápido todos los demás que tú como institución, ¿no? Es correcto. Entonces yo lo que estoy advirtiendo, o sea, por ejemplo, pues en muchos casos de grandes escándalos, un grupo de periodistas puede tener mucha más información que lo que está en las carpetas, desde luego, ¿no? Y eso no es, pero para nada bueno para la autoridad, porque le empieza a generar una presión de decir, oigan, ¿qué pasó? ¿Cómo van sus líneas de investigación? ¿Ya vieron este? Y claro, no hay tiempo para contestar a esa velocidad cuando alguien está corriendo más rápido que tú, por diferentes burocracias, por diferentes procedimientos, por lo que quieras, ¿no? Por capacidades institucionales incluso. Entonces ahí mi única idea, la verdad es que esto lo estamos empezando a vivir, no es que estábamos aquí antes, es simplemente pues, pensar a dialogar e intercambiar información con estos grupos que ya están trabajando algo. Desde luego, ver que esa información sea certera, sea válida, no se puede tomar como evidencia dentro de procedimientos jurisdiccionales si no lleva esas pruebas de validez, desde luego, pero sí acercarse a ver por dónde están investigando otros que con otra información y con otra metodología pueden llegar al mismo lugar que una autoridad de investigación lo podría hacer, ¿no? Bueno, muchas gracias. Impresionante. Pues muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta a estas alturas, algunos de ustedes. Todavía no, por allá. Una pregunta. En base a lo que decía la comisionada San Martín, el tema de desde que los expedientes van a transitar de Procuraduría a Fiscalía, ¿no? Y hay un gran reto que tiene la institución para hacer una transferencia en esta visión de apertura y hacia la transparencia. Pero lo otro es cuando mencionaba en su presentación lo de la política criminal. Los datos son importantes, la transparencia es importante, saber qué pasa con cada uno de los casos, pero también, ¿qué se podría hacer para medir que la nueva fiscalía sea eficaz, ¿no? O sea, el título también de este foro hablaba de la eficacia. Y la eficacia va también de acuerdo que hay una política criminal que se estará diseñando en su momento, y esa política responde a lo que decía la doctora Isa Plana. Resultados. ¿Cuáles son los delitos de alto impacto que habrá que atender y hacia dónde se van a enfocar los esfuerzos de la Procuraduría? Pero en esta parte es cómo medir la eficacia de un plan de política criminal en el que es importante saber los datos de todo esto, de lo que sucede, pero cómo también vemos que desde el surgimiento de la Fiscalía estamos apuntando, ¿no?, ciudadanos, en que esto se pueda medir con una eficacia desde el día 1 hasta que llegue a ser una institución consolidada, porque esa es una transición que va a llevar mucho tiempo y que se requiere mucho esfuerzo. Pues digamos, entendiendo la realidad en la que estamos, que era la que decía la doctora, ¿no, Isa? O sea, digamos, no podemos hacer magia y, como dice, al interior luego está la casa desordenada o no la tienen. O sea, digamos, a veces como que sobreestimamos, ¿no? Y en el papel esta transición se ve espectacular, pero la implementación es la que va a ser lenta, digamos, ¿no? Vuelvo a esta parte porque creo que sí es importante que en la política que se haga de manera real sí se establezcan estas prioridades. Yo creo que es parte de la política que sí establezcan algún mecanismo de medición. Si no, no tendría sentido, porque vas a hacer, digamos, esto que decíamos, se atenderán de manera prioritaria. De entrada, para priorizar, ya tuviste que haber categorizado por qué ese delito es más importante o por qué esa conducta es la que voy a tomar en cuenta, dado que tengo escasos recursos, y no significa que deje de atender unas sobre otras, pero para poder enfocar también esfuerzos más, ¿no? Entonces, quizá esto alineado al propio plan de gobierno, ¿no? O algún tema de problematizar. Entonces, previo a eso tienes que tener diagnósticos de cómo está
la situación y en qué puntos son más vulnerables y más sensibles. Entonces, ahí ya tienes una primera medición. Y luego, ¿qué metas o a dónde quiero llegar? En las metas, si fraseas metas, ya de entrada tienes que tener manera de medir si lograste o no lograste, que no es malo, ¿no? Eso por un lado. En cuanto al tránsito, o sea, servirá lo que ha hecho la Procuraduría ahorita, que qué delitos o cuáles son las causas mayores y cuáles son las mayores preocupaciones que tiene también, aunque se vuelva autónoma a nivel entidad federativa. Digamos, el propio gobierno lo que llegó a identificar como Procuraduría, es decir, a nivel Poder Ejecutivo, pues cuando lo trasladas a la autónoma, no me parecería una buena idea que empezaran de cero, haciendo así, somos autónomos, entonces vamos a volver a rehacer lo de los delitos, sino tomar la experiencia que ya hizo la Procuraduría, ver dónde estás parado y luego de ahí pues perfeccionar y avanzar, porque si no es como el plumazo y vamos a empezar otra vez a descubrir el hilo negro de lo que la ciudad ya lleva. Entonces eso sí creo que es importante. Creo que debería de ser razonable lo que se esperaría del tema de esta política o de este plan, es decir, gradual, sexenal y transeccional, porque va a ser autónoma, pero también no demasiado ambiciosa, sino con tiros de precisión. Creo que habría que enfocarse a cosas por el tema, digo, siempre es más políticamente correcto pues que sea más ambiciosa, ¿no? Y decir voy a cubrir todo lo del mundo mundial, pero no va a alcanzar, entonces creo que es más estratégico, si tienes como centro, que decía la doctora, el tema de impunidad, en eso, en cuáles quiero incidir, porque es un problema muy grave, o sea, digamos, no es como, ay, si resuelvo estos 5 ya se acaba la impunidad, o sea, digamos, habría que ser selectivo en cuáles son los que te impactan más y cuáles son los problemas que te generan quizá otros problemas adicionales, ¿no? Entonces esa parte también la pondría en la mesa. Y ya para cerrar, la parte del tránsito. La parte del tránsito, la autoridad tiene que ser muy sensible, y más ahora que tenemos ley de archivos, que esa parte sí la tienen que cuidar muchísimo. Y las actas de entrega y los cierres de investigación o lo que estás pasando, hasta dónde te quedaste, sí ser muy minuciosos. Toca limpiar la casa en el mejor de los sentidos, que es lo que decía la doctora, no de limpia la casa, porque haya que, ¿no? En ese tenor, sino de ordena la casa. O sea, muchos países, y seguro tú lo sabes también, empezaron primero, sería mejor ley de archivos y luego ya entras a transparencia porque tienes orden ahí. Aquí lo hemos hecho al revés, pero bueno, estamos ahí y sí es importante que los archivos para el tema de inexistencias y otras cosas sí se mantengan, o sea, sí se mantengan y se transiten bien. Eso en el caso, por ejemplo, del Congreso. Nosotros, digamos, en cuanto como info, en algún momento cuando nos alcance ese destino, ellos ahorita son sujeto obligado. Hay un padrón que nosotros tenemos, que es una lista de quiénes tienen que hacer qué cosas y quiénes tienen que cumplir. Ese se dará de baja, pero eso no significa que al desaparecer todo adiós, ¿no? Sino que se tiene que pasar a la nueva y ese lo das de alta. Y es así, ¿no? Isa, ¿quieres agregar algo en este punto? Sí, yo quisiera mostrar una gráfica rápida, a ver si la logro abrir más rápido. Aquí está. Entonces, aquí ¿En qué portal estamos? Estamos en el portal del Observatorio, de la Observatorio de la Corrupción y la Impunidad, que es nuestro proyecto aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y me tengo que ir a evidencias, a casos de estudio. ¿Dónde está? Acá está. Ok, y me voy al diagrama de la estafa maestra. Fantástico, qué interesante. Súper. Y aquí hay 2. Voy a ver si este es el que les quiero mostrar. Sí. Se veía de entrada, sí, que es abruma. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta red que estamos viendo ahí? Bueno, esta es la red de la estafa maestra. Voy a ver si puedo abrirla. Ok, voy a abrir para que se vea más grande. ¿Cómo guardaría abrir? No me deja abrir. Okay. Qué interesante. Y lo que les contaba, aquí hay 2 grandes componentes de esta red, ¿no? Este componente, si ven mi cursor, es el de la UAM, que está en el centro, es este punto verde, es la Universidad del Estado de México. Aquí está Sedesol. Aquí abajo, como ven, pues no es el centro de la distribución de los recursos. En realidad, la distribución de los recursos funcionaron otras empresas. Y los puntitos rojos son empresas fantasma y los azules empresas legales, ¿no? Entonces, aquí es muy interesante porque puedes encontrar, por ejemplo, que estas 3 empresas recibieron contratos y trabajaban juntas, vinculadas con una fantasma, pero entre esas fantasmas había una legal, una empresa legal, que te ayuda
pues a veces a limpiar o lavar el dinero o hacer algún trámite, ¿no? Eso mismo funciona aquí. Mira, aquí todos estos que están en el clúster de Pemex son empresas legales o empresas legales y todas ellas recibiendo un contrato de una empresa fantasma. Entonces, ¿qué te puede ayudar a hacer esto? A determinar prioridades. Nosotros en redes, hay estudios de redes criminales, hay artículos que pueden encontrar justo en esta misma página, en donde hay una red de criminales y te dicen, a ver, un académico te puede estudiar, ¿qué tanto de esta red por dónde la tendrías que atacar para poder ser efectivo, ¿no? Porque es la gran pregunta que nos pones en la mesa. ¿Qué tiene que ser? ¿Por dónde vas a empezarle? Yo no puedo meter a todos estos en la cárcel, aunque los guatemaltecos lo hicieron, pero creo que no les fue muy bien, ¿no? Primero porque construyeron una gran red, ahora ya puerta con puerta adentro de un penal nada más, porque todos se fueron para allá. Y segundo porque les crearon un problema de falta de proveedores afuera y entonces ya no pueden tampoco contratar a nadie y entonces está parada la infraestructura. Entonces tienes que ser muy estratégico, además porque no tienes espacio en una cárcel para meter a todos estos. Todo México a la cárcel. O todo México, exacto, porque esta se puede vincular con otras redes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedes hacer efectivamente con tus propios recursos y con las capacidades institucionales? Pues investiga cuáles. Obviamente no te vas a ir a perseguir pues a estas redes chiquititas que solamente vinculan a 3 o 4 empresarios, ¿no? Estos pequeños grises son socios de las empresas, ¿no? Pues sí, o sea, es importante, desde luego que sí, a lo mejor ahí recuperas, no sé, 50,000 pesos de lo que, ¿no? Y eso no va a ser muy eficaz porque en realidad todo lo demás sigue funcionando y todo el otro aparato pues te va a seguir operando en la ciudad. ¿Cómo determinas entonces cuál de estos nodos, por cuál de esos nodos vas a empezar? Algunos criterios que tenemos nosotros identificados. 1, recursos. ¿Quién recibió más recursos? Aquí sí sabemos que Pemex y la Universidad del Estado de México recibieron muchos más recursos o asignaron más recursos en sus contratos que las otras instituciones. Y segundo criterio, ¿cuáles son los niveles de conectividad de las instituciones? Aquí Senacica no ha salido en la prensa, pero Senacica para nosotros es clave, porque ella conecta 2 grandes clústeres, 2 grandes redes, ¿no? Y ellos saben mucho. Pues yo nada más si fuera fiscal les preguntaba, ¿qué sabes?, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas formas de hacer esto y yo creo que podemos aportar más metodologías que antes de cómo medir las metas de la eficacia en las políticas. Está impresionante ver esto y es fantástico. Isa, ¿a ti te han llamado para declarar como testigo experto en algún juicio de alguien o nunca? No, pero me han llegado muchos correos de gente que quiere declarar. Eso sí, o sea, de gente de universitarios, de personas que nos dicen, yo les aporto información y metan más datos a su red. Que nosotros solamente usamos información de periodistas y entonces lo que hacemos es, este es fin científico, no es un fin necesario. Yo lo entiendo, pero es brutal ver esto, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué no hay personas como tú dentro de la fiscalía? Yo creo que a mí yo quería cerrar pidiendo tu opinión en esto, porque esto es fundamental que alguien que conoce estos sistemas y cómo funcionan, pues nos identifique las necesidades, ¿no? ¿Qué ves tú como necesidades de información y de rendición de cuentas que se pueda hacer en este tema? Pues gracias por la oportunidad. Empieza por la anécdota de niño. También te toca. Bueno, cuando era niño. No, perdón por haberles hecho eso. Pero les puedo contar, cuando hicimos el documental de Presunto Culpable, nos dimos cuenta confirmamos mucho de lo que estaban comentando ahorita, de que a veces la transparencia y la incompetencia, digamos, son una combinación tóxica. Cuando metimos cámaras en los juzgados, los jueces trataron de ponerse toga cuando no lo usaban, de estar presentes cuando no estaban, usualmente en las audiencias, mandaron pintar el tribunal, como empezaron a corregir el show. Y entonces el juicio que está en Presunto Culpable, que todavía a lo mejor algunos de ustedes lo han visto esa película, desde el 2011 ya llovió, pues. Pero no es un juicio como el que ningún abogado litigante del sistema antiguo habría visto. Entonces filmamos una cosa extraña que nunca ocurría en la realidad y que de alguna manera alcanzaba a describir algo.
Pero el impacto de haber metido esas cámaras y que se volviera política pública, que hubiera audiencias orales, tiene un impacto adverso, que es los policías ya no quieren detener gente, ¿no? Si me van a someter a un escrutinio público y a un escarnio público porque no supe hacer mi trabajo, porque no supe realizar un acto de investigación, no supe entrevistar a una persona o la torturé, o mejor no detengo a nadie, me siguen pagando mi sueldo y la consecuencia es impunidad. Al mismo tiempo, hay un montón de intentos por tener respuestas estratégicas a los esfuerzos de captar información de los sistemas, ¿no? Entonces, tú quieres, te denuncian delitos y lo que empiezas a hacer es maquillar la estadística delictiva. Es una estrategia ampliamente conocida, y en la medida en que se maquilla la estadística delictiva y no se audita la información, entonces pues no sabes realmente con qué estás lidiando, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, creo que parte de la información que puedes eludir la respuesta estratégica es cuando haces encuestas, por ejemplo, para averiguar qué delitos se cometen, ¿no? Que eso es el rol de una encuesta de victimización. Luego, qué delitos se denuncian, que ahí necesariamente dependes de las instituciones para saber qué delitos se denunciaron, y ahí empiezas a ver ya desde ahí discrepancias entre el delito que ocurre y el delito que se denuncia. Luego, puedes usar encuestas en prisiones, no sé qué ruido fue ese, pero bueno, puedes usar encuestas en prisiones para saber qué delitos se atraparon. Entonces ahí vas, ¿no? ¿Qué se denunció? ¿Qué ocurrió como delito? ¿Qué se denunció? ¿Y qué atrapó el sistema? Y puedes empezar a hacer comparaciones entre la discrepancia de todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, el delito más denunciado en la Procuraduría es violencia familiar, me parece. Pero si tú ves las estadísticas de cárcel, aquí tengo unas y lamento no estar conectado, pero si tú ves estadísticas de cárcel, violencia doméstica no es con muchos, o sea, de lo que menos aparece atrapado penalmente en el sistema. Y entonces sigues viendo una violencia contra la mujer, usualmente es la víctima de la mujer, no siempre, pero sigues viendo eso, y una inefectividad. Entonces, regresando a lo que preguntabas, para saber si tenemos efectividad, tendría que haber alguna congruencia entre el delito que ocurre y el delito que acaba en la cárcel, y entonces podríamos decir que hay eficacia, porque lo que la gente te está diciendo que está sucediendo como criminalidad principal, la autoridad es lo que está sabiendo investigar, atrapar, ¿no? Consignar y judicializar. Entonces, las encuestas tienen un valor bien interesante. Traía yo datos que no puedo compartir porque no sé cómo conectarme a ningún lado, pero encuestas de encuestas en prisiones, y los voy a pasar por aquí nada más como para que lo vean, ¿no? Estos son puros presos hablando, 58,000 presos. Los voy a mostrar así, aunque sea, pero del sistema viejo al nuevo incrementó la presencia de jueces en los juicios, incrementó la presencia de presos que dicen la sentencia fue clara, incrementó el método de registro. Yo creo que estaría muy difícil, se los cuento mejor así, estaría muy difícil que lo pueda comentar. Pero entonces las encuestas, sobre todo cuando tu informante es una persona que tiene un interés adverso al que tiene la autoridad, ¿no? O sea, el preso tiene todos los incentivos para hablar mal de la persecución criminal, para hablar mal del juez, del policía que lo detuvo. Y sin embargo, ahí tú estás viendo que hay una respuesta que no es estratégica, que los presos te pueden decir que la Procuración de Justicia mejoró, o que la policía no mejoró, o que los juzgados sí mejoraron, o en qué sí mejoraron o en qué no, y puedes identificar con eso áreas de oportunidad en los procesos judiciales. Hablando de corrupción, por ejemplo. Esto, lo que se ve aquí, es la proporción de presos que dicen la autoridad me pidió dinero con la finalidad de soltarme, de dejarme ir de forma ilegal. ¿La roja es? La roja es la policía, el promedio por ahí es 20%, ¿no? Y aquí estás viendo, además, es una gran ventaja de las encuestas en prisiones, porque siempre hay un informante que está preso desde hace 20 años y te puede decir cómo era la cosa hace 20 años, y hasta el 2016 te pueden reportar, ¿no? Entonces tú puedes ver cómo se comporta la corrupción, y lo que tú ves es que es una raya plana en promedio, ¿no? Una rayita plana, sé que no se alcanza a ver, pero la idea es una rayita plana, o sea, no ha subido ni ha bajado la corrupción desde que se instaló